esta hora de enseñanza de la palabra de Dios y que Dios nos ayude, nos bendiga, nos dirija. Vamos a orar, hermanos. Padre, hoy te agradezco tu bondad. Gracias por permitirme regresar aquí a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Más Vida, poder ayudar, poder estar con mis hermanos. Y sobre todo, Padre, gracias por tu bondad al cuidar de la familia, al cuidar de también hermano Corry y de su familia en nuestra ausencia, que agradecemos mucho, Padre, el amor, las cosas que tú nos das en torno a nuestra vida. Pido, bendigas este tiempo, que tu palabra en nuestra vida sea respondamos a ella positivamente y que nos animemos alentándonos, sabiendo lo que tú esperas de nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos y hoy rogamos tu bendición. En nombre de Cristo. Amén. Antes de seguir, quería sí agradeceros porque de verdad estas ausencias cada día me gustan menos. Antes siempre uno piensa en viajar como algo bonito y todo, y sí, tiene su parte agradable, pero cuando uno va solo y deja a la familia, pues es un problema. Y quiero agradecerles, hermanos, de verdad, todo el cuidado, toda la atención que tuvieron para mi esposa, para mis hijos, llevándolos, trayéndolos, hermano Corry, y bueno, estando aquí. Yo sé que siempre estaban al pendiente y que por eso había algo de preocupación, sí, pero ya no tanta, al saber que había alguien a quien atender o quien les podría echar una mano si fuera necesario, hermanos. Gracias, de verdad. Hoy, metiéndonos en materia, ¿saben? A veces yo siento que no entendemos del todo qué es la vida cristiana. Y lo siento también porque de alguna forma Dios en su palabra nos intenta describir, dar ejemplos, dar analogías para que entendamos lo que se trata vivir para el Señor. Muchas veces lo he dicho, estos últimos meses lo he repetido muchas veces más. A veces hay creyentes que dicen, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y eso es fascinante y está muy bien. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir por Él? Porque hasta cierto punto podríamos decir que es fácil morir por el Señor. Dirán, no, hermano, ¿no te ha tocado eso? Bueno, no me ha tocado, pero yo creo que el Señor nos daría de su gracia para resistir, enfrentar una situación de vida o muerte, donde tuviéramos que decidir entre confesar a Cristo y morir, o negarle y vivir. Y yo creo que el que es verdadero creyente estará listo para enfrentar una situación así. Pero el problema es que a veces no nos damos cuenta que Dios no nos llama solamente a querer morir por Él, sino que tu vida, nuestra vida, ¿vivimos para Él o no? Esa es la pregunta. Por lo tanto, yo quisiera que viésemos en la Escritura hoy cómo es que nuestro Señor desea que comprendamos de qué se trata la vida cristiana, porque hablamos de vivir para Él. No hablamos solamente de negarnos a cosas, hablamos de vivir para Él. Uno de los graves problemas del cristianismo actual es que a veces rechazamos el cristianismo porque lo vemos como prohíbe muchas cosas. No, Dios no nos prohíbe realmente gran cosa, nos pide que vivamos para Él. Y eso implica abnegar, ser abnegados, rechazar sí ciertas cosas, porque si vives tú para alguien o algo, tienes que dejar de vivir para otras cosas. Y la pregunta es, ¿para quién vivimos actualmente? Ser hijos de Dios, haber nacido de nuevo, es algo que va mucho más allá de formar parte de una iglesia. Es algo que va más allá de realizar ciertos actos de servicio inclusive, o ayudar a la gente a intentar guardar los mandamientos. Ser hijos de Dios es mucho más que eso, y lamentablemente muchos piensan que la vida cristiana solo radica en reunirnos de cuando en cuando. Otra vez, nada más pensemos en la frase vida cristiana. ¿Vivimos solamente aquí? Pregunto, ¿vivimos solamente aquí? ¿Y hablo de estas 4 paredes? No, vivimos allá afuera, vamos al trabajo, vamos a la casa, vamos con los amigos, vivimos y tenemos que aprender y entender a vivir la vida cristiana. Y Dios nos ha dejado su palabra para guiarnos, darnos sabiduría, entendimiento de lo que debemos creer y cómo debemos vivir la vida cristiana. Ahora, particularmente en su palabra, el Señor ha descrito la vida cristiana de varias maneras y nos ha ayudado con ejemplos. Uno de ellos, y es el que quisiera que abordásemos hoy, es que ejemplifica la vida cristiana con la de un corredor. Por eso yo quiero que el día de hoy aprendamos lo que es correr para llegar. Porque la vida cristiana nos abre y nos dice que la Biblia nos muestra que la vida cristiana es como una carrera. Una carrera donde tú y yo somos corredores y estamos corriendo continuamente, pero naturalmente tenemos que entender de qué se trata esto. Ahora, vamos a leer solamente 1 Corintios capítulo 9 inicialmente, para irnos dando
una idea de lo que el apóstol Pablo particularmente nos enseña en torno a lo que es esta carrera de correr para llegar, porque la verdad es que la vida cristiana, si bien se ejemplifica como una carrera, tenemos que entender que en una carrera la idea es que lleguemos, y no solamente que lleguemos a la meta, sino que lleguemos en primer lugar, naturalmente. Ahora, hay varias cuestiones que hacen única esta carrera y ya las iremos describiendo en un momento más. Pero yo quiero que entendamos esta realidad. La Biblia habla de la vida cristiana como la de un luchador, como la de un militar o como la de un atleta, y particularmente un atleta que está corriendo en esta vida cristiana, en esto que el Señor nos ha dejado vivir. Y otra vez voy a estar subrayando este término, vida cristiana. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? Pregúntatelo, por favor. Porque está bien que todos disfrutamos de muchas cosas, pero a veces no nos damos cuenta para quién de verdad estamos viviendo. Yo quiero que te confrontes con esa declaración. Hablamos de vida cristiana, ¿para quién vivimos? Ahora, 1 Corintios capítulo 9, versículos 23 al 27. ¿Ya están por ahí? Bueno, desde el versículo 24, puse 23, pero desde el 24. Vamos a leer juntos, despacito, esta porción. ¿Qué dice, hermanos? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ya habíamos leído este pasaje seguramente muchas veces, y voy a apelar un poquito a lo que conocen de este pasaje. Pablo está escribiendo y corrigiendo a una iglesia que tenía muchos problemas. Y la verdad está en que cuando tú lees esta epístola, dándote cuenta que la intención del apóstol era pues corregirles tus problemas, toma otro sentido. Uno de ellos era justamente el asunto del servicio al Señor, del predicar el evangelio, del trabajar. ¿Para qué estamos en este mundo? Y tan solo leer esta porción nos enseña varias cosas. Y una de las cosas que me muestra este pasaje es que hay un premio que espera al vencedor. Dice la Escritura, el versículo 24 que leímos, dice que el que corre en el estadio corre, pero uno solo se lleva el premio. Hay un premio. Y Dios está tomando esa analogía para recordarnos que hay un premio, y por eso termina diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Toma el vínculo, toma la ilustración. Las carreras corren para llevarse premios. Hey, tú estás en una carrera, tienes que correr de tal manera que obtengas el premio. Ahora, ¿cómo sería eso? Imagínate a un corredor de los 100 metros planos, ¿verdad? Diciéndole hola a su familia, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? O posando para la foto, ¿no? Bueno, tal vez si fuera Usain Bolt, ¿verdad? Él posaba para la foto en el photofinish porque les llevaba ya como 3 cuerpos o más, porque es un superdotado ese hombre, ¿no? Muy rápido. Pero la curiosidad de la carrera cristiana, de la vida cristiana, es que no es una carrera de 100 ni de 200 ni de 400 metros. Es más bien como la de un maratón, donde uno tiene que entender que debe de aprender a sufrir y aguantar hasta llegar a la meta. Pero al mismo tiempo tiene que uno esforzarse. No puede uno ir caminando en una carrera. No puede uno ir viendo a los competidores atrás o adelante y contemplarlos. No puede uno ir saludando al público. Uno tiene que estar entendiendo que nuestra misión es llegar y buscar el premio. Hay un premio que espera al vencedor y siempre estará ahí. Y me gusta mucho recordar esto en la Escritura porque Dios me da ese incentivo. ¿Sabes que muchas veces los creyentes dicen, no, yo debo servir a Dios por amor y eso es lo que vale? Y ya tengo lo más importante, Dios me ha salvado. Te equivocas. Dios te ofrece premios, te ofrece coronas, te ofrece galardones, te da incentivos, hermanos. Mira, a veces no nos damos cuenta que por nuestra contaminación pecaminosa vemos las coronas y los galardones como algo secundario. Pero se te olvida que el día que estemos delante de Él, en ese momento, el pecado habrá quedado atrás.
pensarás como Dios piensa y te darás cuenta la magnitud y la gravedad del yerro del creyente que no fue fiel para buscar y no se esforzó para buscar el premio. Hay un premio para el vencedor y Dios quiere que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Pero obviamente nos lleva a ese pensamiento también este pasaje. Para vencer hay que esforzarse. Mira, el vivir la vida cristiana no es fácil para nadie. Hay un aspecto de sacrificio que el creyente tiene que realizar. Si hablamos de vivir la vida cristiana, hablamos de sacrificio. Si hablamos de la vida cristiana como la del labrador, que la Biblia nos habla del labrador como ejemplificando también la vida cristiana, el labrador para participar del fruto, dice la Escritura, tiene que trabajar primero. Y habla de trabajo, esfuerzo y un trabajo a veces muy mal pagado, pero también que espera con mucha paciencia y que está con mucha fe que venga la lluvia para que pueda el campo producir y que no vengan las aves del cielo y se lleven lo sembrado. Pero cuando hablamos del esfuerzo del corredor, hablamos de muchas cosas. Hablamos de disciplina para prepararse. Hablamos de cuidado personal. Hablamos de, al momento de ejecutar la carrera, el mayor esfuerzo. Piensen en eso. Dios nos está mostrando en su palabra, nada más con una lectura superficial de ese capítulo, de esos 4 o 5 versículos, que hay un premio para el creyente. Para poder obtener el premio hay que esforzarse. El premio no llega solo. Llegar al final de la carrera no ocurrirá si no hay esfuerzo de parte nuestra. Y lo importante de esta carrera es terminar. Siempre lo he dicho así, hermanos. En la vida cristiana está bien que inicies bien. Pero tienes que entender que lo importante no es empezar, es terminar, es llegar al final. Ahora, por la gracia del Señor, Él me ha permitido predicar su palabra ya por algunos años. Y hay predicadores que de repente se pavonean, se enorgullecen demasiado de los años que han estado en el ministerio. Y yo no quiero caer en ese mismo error, porque ¿saben una cosa? Los años que Dios me ha permitido en su gracia predicar su palabra no me sostienen hoy. No. Yo no puedo basarme en el tiempo que he estado en el Señor para decir yo seguiré bien. ¿Sabes lo único que tengo hoy? Es que hoy debo de buscar al Señor con todo el esfuerzo como si hubiera sido la primera vez que yo le conocí, como cuando fue la primera ocasión. Debe de ser esa mi actitud, el hecho de yo buscarle hoy, esforzarme hoy, depender de Él hoy, porque el pasado no me va a sostener. Hoy puedo agradecer a Dios por el pasado. Puedo agarrar y tomar experiencia y decir, sí, Dios, gracias por aquello, pero aquello no me sostiene hoy. Es decidir esforzarme hoy, es decidir seguirlo hoy, porque si hoy me descuido y hoy decido no seguirlo, hoy caigo. ¿Y de qué valieron los X número de años de ministerio? De nada. El problema no es lo que hiciste, el problema es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. En nuestro presente es lo único que tenemos realmente. Ahora, para obtener el premio, hay que participar según las reglas. No estoy recurriendo ahorita a lo que ya leímos, porque realmente el pasaje que vamos a analizar está más adelante, pero yo quiero que se den cuenta que este pasaje nos muestra esto. Dice la Escritura, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes? El correr esforzadamente es necesario, pero el correr y participar de la lucha o de la carrera de manera digna, de acuerdo a las reglas, es imperativo. Yo no puedo servir a Dios y vivir la vida cristiana a mi manera. No, Dios no quiere eso. Para honrar a Dios y para poder culminar bien la carrera hay que vivir conforme a las reglas. Cuando uno corre, uno tiene que participar en conformidad al reglamento. Yo no puedo pensar, es más, de que la carrera se va a ajustar a mis necesidades y a lo que yo quiero y al ritmo que yo desee. No. Ahí tienes un reglamento y ahí se premia al que llega primero en una carrera normal, en los Juegos Olímpicos. Y tienes que tener pasar por ciertos
parámetros, no solamente de reglamentación, hablando de tu preparación, sino también de tu estado físico. Por eso hoy el antidoping, ¿verdad? Si alguien utiliza sustancias prohibidas, sencillamente queda descalificado y aún se le prohíbe participar en otras pruebas. Y si llegó a ganar algo, le quitan lo que ganó porque corrió ilegítimamente. Uno tiene que correr bajo la instrucción, bajo el reglamento. Y aquí está nuestro reglamento, por decirlo así. La palabra del Señor. Sabes que muchas veces queremos correr y le hacemos al estilo Caín. Dios, acepta mi ofrenda porque ese es lo mejor que yo tengo para ti. Y Dios no acepta lo que yo quiero darle, Él acepta lo que Él pide. Él es claro en torno a lo que Él pide de nuestras vidas. El problema está en que a veces nosotros queremos construir nuestro Babel, hacer nuestra escalera al cielo, trabajar para llegar a lo que nosotros queremos y no para lo que Dios quiere. Otra vez, ¿para quién estás viviendo? Si yo digo que estoy viviendo para Dios, es claro que reconozco que Él establece las reglas. Pero si yo digo pero si yo al contrario intento que Él acepte lo que yo quiero que Él acepte, aunque es lo que no me pide en su palabra, lo que estoy haciendo es correr no conforme a las reglas, correr conforme a lo que yo pienso. Y hermanos, déjenme repetirles esto. Es una realidad en la vida de cualquier hijo de Dios. El ser humano puede vivir de una de dos maneras, no más. O vives a tu manera, como tú quieres, como tú piensas, como tú crees, o a la manera de Dios. No hay más. Realmente el ser humano en toda la esfera, en todo el globo terráqueo, decide de una de esas dos opciones. Vivir a su manera, como Él quiera, con su libertad, o vivir conforme a los principios de Dios. Vivir conforme al reglamento, por llamarlo de alguna manera. Estamos en esta carrera, el creyente se supone que debe vivir conforme a sus principios. Y la pregunta otra vez está, ¿para quién vives? ¿De acuerdo a qué parámetros vives tu vida? Ahora, en el contexto, Pablo está hablando de esmerarse para compartir el evangelio. Pero es interesante que en esta carrera particularmente todo mundo puede llevar el premio, todo creyente. ¿Sabes que no es una carrera común y corriente? Porque se trata que llegues, te esfuerces tú para llevarte el premio, no para llegar primero. ¿Te diste cuenta de lo que dijo el apóstol en el versículo 24? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pero los que corren en un estadio. Pero los que corren en la vida cristiana, todos pueden llevar premio. Eso me gusta, ¿sabes? Porque no es que corramos contra uno y contra otro. Si contra alguien corres, es contra ti mismo, tu carne. Lo que te hace jalarte y meterte en otras cosas, lo que te hace desear otras cosas y no lo que Dios quiere. Pero son prácticamente algunas cosas que Dios nos enseña en este pasaje. Pero además nos enseña que puedo perder el premio y el privilegio de seguir en la carrera. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esta carrera también hay descalificación. En esta carrera, si no corro legítimamente, también hay descalificación. Vivir para el Señor, claro que también puede haber descalificación. Y tengo que ser consciente de esa realidad toda mi vida. Otra vez, o vives para el Señor o vives para cualquier otra cosa. No hay más opciones, Quiero decírtelo y quiero recordártelo. Ahora, el asunto está en que nos animemos y veamos cómo entonces puedo correr para llegar y llevarme el premio. Para ahí te quiero invitar a que vayas al capítulo 12 del libro de Hebreos para ver un poquito algunos elementos de cómo puedo yo correr, de tal manera correr para poderme llevar el premio que Dios tiene para cada hijo de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 12. Este lo vamos a analizar un poquito más al detalle. Corrí un poquito en 1 Corintios porque yo quería plantearles esta situación de cómo la Biblia nos muestra que uno puede correr y luchar y Dios sí espera que lo hagamos. Hebreos capítulo 12 de una manera muy clara nos muestra la forma también de correr y nos da los elementos para poder llegar al final de nuestra meta y llegar bien. Dice Hebreos 12, 1 al 4, escúchenlo por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué es lo que trae en torno a la carrera? Son cosas muy obvias, pero yo quiero primero que te concentres en dos palabras. Por tanto, ¿sabes que estas palabras son muy importantes? Son muy comunes, y a veces por ser tan comunes pasamos por alta la importancia que tienen estas dos palabras. Pablo las usa mucho, la Biblia las utiliza demasiado. Y cuando hablamos de esta carrera tienes que poner mucha atención a estas dos palabras. ¿Sabes por qué? Porque estas dos palabras nos manifiestan la conclusión de algo. Y Pablo, el autor, que pienso que fue del libro de Hebreos, el apóstol Pablo, nos está dando la conclusión de algo que viene dándonos y nos está hablando de esa carrera que todos estamos corriendo. Y nos dice que debido a estas cosas podemos correr con paciencia y podemos correr de una manera clara y rápida y podemos lograr adquirir el premio. ¿Pero de qué está concluyendo Pablo? Bueno, tendríamos que ver el capítulo 11. Ahora, no lo vamos a ver todo, pero ¿de qué trata el capítulo 11 del libro de Hebreos? ¿Se acuerdan? Se le llama el libro o el capítulo donde se pone ahí el salón de la fama de los héroes de la fe. Ahora, normalmente he escuchado mucho de esta porción y ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero durante este capítulo 11, al menos en 19 diferentes ocasiones, se nos dice que estas personas, Moisés, Abraham, Abel, Jefté, ¿quién más? A ver, déjeme ver, Rahab, Isaac, ¿quién más? Vamos a echar un vistazo rapidísimo a lo que está diciendo. Sara también, y Noé, cada uno de ellos, y muchos otros que no se mencionan. Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, los profetas y otros tantos más, lograron grandes cosas por la fe. Por eso se le llaman los héroes de la fe. Ahora, hablamos de la vida cristiana. La vida cristiana empieza, se vive y culmina por la fe. Hay que darnos cuenta de ello. El apóstol Pablo ya nos está diciendo que la vida cristiana es como una carrera. Ya lo dijo en 1 Corintios capítulo 9. Y nos dice que ahora tenemos que seguir en esta carrera y podemos llegar al final. Y llegar bien. Como lo hicieron ellos. Está hablándonos de lo que lograron. Dice el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosas nos han sido enseñadas en el capítulo 11? Insisto, le llevamos el salón de la fama de los héroes de la fe. Y sencillamente podemos ver los resultados en la vida de aquellos que la viven por fe. Si hablamos de correr en la vida cristiana, tenemos que entender que es una carrera que se hace por fe. Estos grandes héroes de la fe alcanzaron buen testimonio, no por las proezas que lograron, sino porque le creyeron a Dios. Y cuando le creyeron, siguieron avanzando. Y cuando le creyeron, siguieron logrando cosas. Porque le creyeron a Dios y vivieron confiando en su palabra, vivieron confiando en sus promesas, vivieron confiando en su dirección. Vivieron la vida cristiana, diríamoslo nosotros. ¿A quién le crees? ¿Sabes que a veces le creemos más al cheque que llegará el día 15 o el día 1 o el día no sé qué, que a la provisión de Dios? ¿Sabes que a veces le creemos más a lo que el médico nos dice? Ahora, hay que creerle, no digo que no. Pero ¿quién tiene la última palabra en torno a nuestra salud? ¿Saben? Mi madre vivió 40 años desahuciada. 40 años. Cuando yo tenía 9 años de edad, los doctores dijeron, no vivirá más de 6 meses. Bueno, Dios dijo que viviría 40 años más. Partió con el Señor el año pasado. Más o menos por ahí de febrero, finales de febrero del año pasado, partió para estar con el Señor. 40 años, difíciles, sí. Pero el problema está en que a veces nosotros depositamos nuestra confianza en otras cosas. Ahora, no estoy diciendo con eso que no le creas al doctor, no estoy diciendo con eso que no vayas a los doctores, porque hay gente que llega a ese extremo. No, son herramientas que Dios ha dejado. Pero hay que entender que hay cosas que nadie puede determinar más que Dios. Él determina cuándo partiremos. Él ya lo ha determinado, es más.
Ahora yo espero que haya determinado que escuchemos la trompeta, ¿no, hermanos? Cristo viene pronto, es lo que quiero decir. Y yo espero estar en ese momento cuando Él arrebate a su iglesia. Es lo que confío. Ahora, eso quisiera, Pablo lo anhelaba. Lo escribió él mismo en 1 Tesalonicenses. Pero el problema aquí no es lo que yo anhelo o no, sino lo que Dios hará seguramente. Él determinó cuándo partiremos, si nos iremos nosotros con Él en el arrebatamiento o no. Él ya sabe el término de nuestros tiempos. Ahora, por lo que vemos en nuestro entorno, decimos, puede que pronto, ¿no? Puede que pronto. Puede que, ¿verdad? Vengo muy mexicanizado, hermanos. Un mes predicando en México está complicado. No venir, no contaminado, sino más bien acostumbrado, acoplado. Por eso, hermanos, es importante que veamos esas dos palabras, por tanto. Porque estamos hablando de que la carrera que estamos corriendo, tenemos que correrla por la fe. Porque y una fe, no en fe. Porque a veces el problema nuestro es que creemos que creemos. Ese no es el asunto. Es en quién está ubicada tu fe. Siempre les pongo este ejemplo. Pensemos, la silla donde estás sentado. ¿Sabes que estás ejerciendo fe al estar sentado ahí? Sí, le estás confiando tu cuerpo. Estás confiando que será capaz de sostenerte. Bueno, algunos están delgaditos y no pasa nada, pero algunos que son mayores, ¿verdad? Y que como yo, ¿verdad? Pesamos arriba, bueno, casi 90 kilos, pues dices tú, bueno, ¿será que la silla me pueda aguantar? O sea, es un acto de fe. Decidiste descansar en la silla. Ejerciste fe en una silla. Ahora, hablamos de simplemente sentarte. Pero todo el tiempo estamos nosotros ubicando la fe en algo. Te subes a un autobús, ¿sabes en qué estás confiando? En que el chofer sabe conducir. En un vuelo, ni conoces al piloto y estamos volando. Estamos ejerciendo fe. Y la pregunta es, ¿en quién está ubicada tu fe? Hemos confiado en muchas cosas, pero ¿puedes seguirle confiando a Dios? ¿No dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, porque por fe andamos, no por vista? Y por fe corremos, no por vista, porque estamos corriendo la carrera de la vida cristiana. Ahora, por eso es importante que nos demos cuenta de esa palabra, por tanto. Realmente nos vincula a que la carrera que estamos corriendo debemos correrla por la fe. Pero aún señala un poquito más allá, nosotros también. ¿Nosotros también qué? Tú y yo también podemos no solamente llegar al final de la carrera, sino literalmente podemos alcanzar buen testimonio por medio de la fe. ¿Sabes que a veces nos preocupamos por Dios porque tengo o no tengo talentos? Pensamos en que no puedo cantar, no puedo compartir, no puedo hacer, no puedo deshacer, no puedo tocar un instrumento, yo no sé qué cosas no puedes hacer. Y ya lo decía el pastor, no es lo que no se puede hacer o lo que no está ocurriendo. Tenemos que ver hacia adelante lo que está y lo que va a ocurrir. Pero más que nada, ¿sabes? Que Dios, más que tus talentos, quiere tu corazón. Más que tus habilidades, quiere tu obediencia. Más que otra cosa, Él quisiera simple y sencillamente nuestra disponibilidad. El decir, Señor, no sé hacer mucho, pero lo que sé hacer, aquí está. En otras palabras, que le creamos. Que creamos que Él puede hacer algo grandioso en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Sin importar nuestra edad, sin importar nuestras capacidades, sin importar nuestro contexto y dónde venimos, nuestras habilidades. Eso, hermanos, Dios, hizo hablar una burra para reprender a Balaam. Imagínate. Y tú y yo podemos hablar más que una burra, ¿verdad? Definitivamente. Podemos hablar mucho más que ella. Pensar y hacer tantas cosas. Hay que creerle. Miren, este pronombre nosotros con el adverbio también, este adverbio de adición, claramente indica que además de los muchos testigos mencionados en el capítulo 11, que ya mencioné rapidísimamente, nosotros también debemos correr con perseverancia. Nosotros también podemos seguir adelante con la carrera. El mensaje de hoy, mis hermanos, no es para quien no está, es para ti, es para mí. Para nosotros que estamos aquí y los que puedan ver el video, naturalmente. Nos incluye a todos los presentes y nos presenta el desafío a vivir por la fe. Vivir la vida cristiana y se vive por la fe. Creerle a Dios. Como le has creído a la silla. Oye, ¿puedes descansar en una silla y no puedes descansar en Dios? ¿Te das cuenta cómo somos tan contradictorios? De repente creemos en algo tan simple, tan sencillo, es tan común.
Pero yo te estoy invitando a que creas no en una silla, sino en el que todo lo puede. ¿Saben? Para nosotros, ser misioneros en España ha representado un aprendizaje mayor de lo que significa vivir por fe. Decimos que todo el creyente vivimos por fe, pero la verdad estamos aprendiendo a vivir por fe. Y a medida que hemos dado pasos de fe, nos damos cuenta que Dios nos está enseñando una nueva etapa, un nuevo aspecto del vivir por fe. Y vivir en España para nosotros ha sido eso, un vivir por fe. Vivir la vida que nuestro Señor nos dice que podemos vivir si tan solo agregamos el pequeño pero principal elemento. El elemento es creerle, fe. Para poder correr y llegar a la meta y llegar de manera que obtengamos el premio se requiere creerle a Dios. Hermano, pero siempre le creo. A ver, vamos a empezar a tocar heridas. ¿Le creemos? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tus talentos? ¿Qué tanto compartes tu fe a la gente? No, es que el español es muy duro. Sí, pero ¿le crees a Dios? ¿No puede Él quebrar un corazón duro, hermanos? ¿No puede Él, de alguna forma, proveerte los recursos cuando tú reconoces que le reconoces que Él te ha dado lo que tienes y cuando somos fieles en nuestro dar, ¿le puedes creer que Él va a suplirte lo que necesitas? ¿No le puedes creer en eso? O sea, Él lo prometió. Pero la realidad de nuestra vida es que a veces parece que nosotros de verdad no le estamos creyendo. Por eso no estamos corriendo adecuadamente la vida cristiana. Y por eso el elemento primario para correr y llegar con bien al final de la carrera se llama fe. Por tanto, nosotros también, como ellos, por la fe, alcanzaron buen testimonio, tú y yo podemos también correr. Ahora, nota esto, por favor, y es algo muy interesante. Dice el versículo 1. Y apenas vamos en el 1 y no vamos a avanzar mucho más porque ya vi la hora. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Eso es el capítulo 11. ¿Sabes? He escuchado a veces predicaciones que digo, entiendo, nos intentan alentar y yo lo entiendo, pero están un poquito alejadas de lo que este contexto nos está diciendo. He escuchado personas decir, por ejemplo, que es que estos testigos están así como en el estadio animándonos a que sigamos adelante. Ahora, siendo honestos, no creo que sea así precisamente. Ellos estarán adorando al Señor y sirviéndolo y desde luego no están precisamente enfocados en lo que tú y yo estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Sabes? Esa nube de testigos, este pasaje nos muestra que básicamente son testigos. ¿Por qué? ¿De qué dan testimonio ellos? Déjame decirte de que son testigos no para alentarme y decirme, échale ganas, como diríamos en México, ¿no? ¡Ánimo! ¡Sigue adelante! No. ¿De qué son testigos? De que por la fe podemos ofrendar, como Abel ofrendó, mejor ofrenda. De que por la fe podemos agradar a Dios. No importa quién eres, no importa qué has hecho, no importa el contexto de cuál vienes, por la fe puedes agradarle. Por la fe podemos obedecer. ¿Sabes que una de las situaciones que más me llama la atención en torno a nuestra obediencia es que siempre le ponemos límites a nuestra obediencia porque decimos, es que es muy complicado? Sí, hay que esforzarse. Pero si le creemos a Dios, tendremos la determinación para hacer lo que Dios nos pide. Por la fe Moisés dejó Egipto, dice la Escritura, ahí en el capítulo 11. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasó el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe obedeció en cosas que para tu ver y para mirar de las cosas eran totalmente ilógicas. Imagínate tomar un animal, matarlo, degollarlo, tomar la sangre y asperjarla en el dintel superior, en los postes, y que con esa sangre quedarías protegido, bueno, el primogénito de cada familia, de donde estuviera esa señal de la sangre. El ángel de Dios pasaría y vería la sangre y pasaría de largo, Pascua, literalmente. Y la gente quedaría bajo la protección de la sangre. Claro, nos está prefigurando la protección del Señor Jesucristo concretamente. Pero el problema está en que Moisés no sabía de qué trataba. Moisés tenía que obedecer una orden que diríamos tú y yo, pues no muy lógica. Y le creyó. Y siguió corriendo. Y siguió corriendo. Y alcanzó buen testimonio por la fe. Alcanzó buen testimonio por la fe. ¿Saben? Es tremendo.
Por la fe tú y yo podemos obedecer a Dios. En otras palabras, cuando no obedezco, ¿sabes qué estoy diciéndole a Dios? No te creo. No te creo que me puedes proveer. No te creo que me puedes usar. No te creo que puedes ayudarme a llegar al final de la carrera. ¿De qué más son testigos? De que por la fe podemos recibir fortaleza. ¿No es verdad que de repente has requerido y dices, Señor, es que ayúdame? ¿Y no es verdad que Él nos ha ayudado? Ayudado también, ¿verdad? Pero bueno, por la fe podemos consagrar nuestras vidas a Dios. En otras palabras, vivir para Él. Ahora, no solamente el predicador vive para Dios, todos los hijos de Dios estamos llamados a vivir para Él. Por eso, ¿cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tus recursos? No nada más lo que das. Pregunto, ¿cómo usas con lo que guardas para ti, lo que tú administras como mayordomo de Dios? ¿Cómo lo usas? A veces pensamos, bueno, ya di, ya cumplí. Dios te va a llamar a rendirle cuentas del 100% de tu vida. Eso incluye 100% de tiempo, 100% de talentos, 100% de recursos. No solamente de lo que dimos, sino de cómo administramos con lo que nos quedamos. Consagrar nuestras vidas implica el control de Dios sobre todo lo que nosotros somos, tenemos y podríamos llegar a ser. Por la fe podemos creer en lo que vendrá. ¿No es así, hermanos? Decimos que creemos que Cristo viene pronto, ¿no? Amén. Y sí, lo creemos, de verdad. Ahora, recuerda eso, es comprometedor. No sé si les dije este ejemplo de que un pastor no sabía cómo animar a un hermano que era creyente, pero no podía llegar a la iglesia con fidelidad. Y él iba rumbo a esas iglesias en el campo, ¿verdad? El pastor iba ya rumbo a la iglesia y vio al miembro de la iglesia partiendo leña, ¿verdad? Evidentemente sin ningún plan para ir al culto ese día. Y dijo, ¿cómo le voy a hacer para animarlo para ir? Y solamente le dijo, ¡el Señor viene! Y siguió su camino. Cuando llegó a la iglesia, 5 o 10 minutos después, ahí estaba el miembro de la iglesia. Y después le preguntó, oye, ¿por qué viniste finalmente? Bueno, es que no quería que Cristo me encontrara. Si viniera, no quería que Él me encontrara en un lugar donde no tenía que estar a la hora que no tenía que estar. Así que preferí venir al culto, porque creyó que el Señor podría haber llegado en aquel instante. Ahora, ¿sabes una cosa? Dejémonos de que Él pueda llegar hoy o mañana. Él está entre nosotros, hermanos. Amén. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestro pensamiento, Él sabe nuestras motivaciones. Podemos y deberíamos estar viviendo para Él en todo nuestro tiempo. Por eso la Biblia nos dice, despojémonos de todo peso. Para poder correr bien, tenemos que aprender a despojarnos de todo peso. Ahora, para los judíos en aquel momento, para los hebreos a los cuales Pablo les estaba escribiendo, era que no podían solamente confiar en Cristo, todavía querían traer todas las ceremonias ritualistas del Levítico, y por eso les tenía que estar enseñando, ¿sabes qué? Cristo es mejor que el sacerdocio, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor es solo Cristo. Créele a Él y síguelo a Él. Era el peso que ellos tenían. Pero la pregunta es, ¿cuál es el peso que te impide a ti acudir a Cristo y confiar solo en Él? Para correr, los corredores, ¿qué hacen, hermanos? Se ponen en saco, ¿verdad? En americana y en pantalones y zapatos como los que traigo. Y se ponen en sus marcas listos fuera y hasta se anudan bien la corbata, ¿no? No. Es más, usan hoy telas tan ligeras y aún algunos, ¿verdad? Que quieren ir a más velocidad, utilizan se rapan inclusive para que el cabello no les impida ganar una milésima de segundo. Tan solo eso. Porque buscan ir lo más ligeros posible. A veces tú y yo tenemos muchos pesos extra que nos están impidiendo acudir a Cristo. ¿Cuáles son? Tenemos que ver en nuestro corazón. Puede que haya mucho peso que nos obstaculiza confiar en quien decimos es nuestro Señor. Las cosas materiales pueden ser una de ellas. Los deleites de esta vida pueden ser otras. Nuestra propia familia y el qué dirán pudiera ser otro obstáculo. En aquel tiempo, hermanos, como actualmente, los atletas se despojaban de todo lo que fuera innecesario para competir en la carrera. En el caso de los hebreos, era toda su parsimonia ritualista y religiosa. ¿Qué nos impide llegar con libertad a Cristo? Pregúntatelo. Piensa en qué cosas te impiden confiarle plenamente, porque ahí tiene que ver tu corazón. Yo no puedo ver en tu corazón. Tú tienes que hacer ese análisis, dejar que Dios lo haga. Pero hay algo más claro que el peso, y es del pecado que nos asedia. ¿Sabes?
En el contexto en el cual estamos, el pecado de Israel, como el pecado nuestro, muchas veces es el pecado de incredulidad. Por la fe lograron esas cosas Moisés, Abraham, Jefté, Gedeón, Sansón, Barak. Por la fe alcanzaron buen testimonio y corrieron bien. Pero la pregunta es, ¿le creemos de la misma forma? Y lo que está planteando el autor de Hebreos es que ellos creyeron y alcanzaron buen testimonio por la fe. Pero tu problema es que le crees al de sacrificios que al sacrificio de Cristo. Ese es tu problema. No le crees al Señor. Ahora, ¿tú crees que Cristo te ha perdonado en su sangre? Le pertenezco. Dice la Escritura que fui comprado por precio. Entonces lo natural es que Él es mi Señor y por lo tanto, estando saldada mi deuda, yo por amor le quiera servir el resto de mi vida, creyéndole que Él proveerá, creyéndole que Él me usará, creyéndole que Él me ha puesto en este país con algún propósito, hermanos. No estamos aquí en España nada más por casualidad o porque estamos buscando una mejor vida. Estamos porque Dios nos puso para hacer luz en un lugar que está realmente sumergido en tinieblas. Y una luz es más notoria donde hay más oscuridad, pero la luz tiene que ser intensa. Porque si es una lucecita, ¿verdad? Las tinieblas la ahogan. Para el incrédulo común y corriente, es normal que sea el mismo pecado de incredulidad el que le impide llegar a Cristo. No puedo creer que con tan solo eso sea salvo. Pero a veces no solamente actuamos como un incrédulo en el sentido de en torno a la salvación. Bueno, sí, ya le creímos para mi salvación, pero mira, le has depositado al Señor la confianza en algo muy grande. No le puedes confiar como le confiaste tu destino eterno, tu destino aquí en esta tierra. O sea, el hecho de que tu vida sea vivida para Él. Piensa en eso. Le hemos confiado nuestro destino eterno, pero no le puedo confiar mis talentos para que me use aquí y ahora. Le he confiado mi destino eterno, pero no le puedo confiar mi tiempo para que Él lo administre y lo use para su gloria. Piensa en eso, hermano. Para correr y llegar, tenemos que creerle al Señor. El pecado que nos asedie pueden ser muchos diferentes tipos de pecado, pero el principal pecado es el de incredulidad. Creyentes incrédulos por incompatible o contradictorio que suene eso, hermanos, solemos ser creyentes muy incrédulos. Eso tiene que cambiar. ¿Pero cómo puede cambiar? Dos cosas. Número uno, es el cambio de actitud. Se requiere un arrepentir. Y decir, Señor, decido creerte. Perdóname por no haberte creído. Y número dos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 10. ¿Quieres que tu fe se afiance profunda en el Señor? Llega a la palabra de Dios, aliméntate de ella a diario, búscale. Hermano, a veces el problema está en que esta palabra, la Biblia está ahí cerrada durante toda la semana ahí en nuestra casa y muy pocas veces llegamos a buscarla siquiera. ¿Cómo podemos profundizar nuestra fe de esa manera? Es imposible, no estamos corriendo. El pecado de incredulidad, créeme que va a estar asolando tu vida todo el tiempo y deteniéndote en avanzar. Pecado que nos asedia. Y luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se requiere fe, pero se requiere también paciencia. En otras palabras, resistencia. ¿Sabes? Déjame terminar con esto. Son dos frases que ya las conoces bien. Paciencia y luego puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjame decirte esto. Paciencia. ¿Sabes que en Mateo capítulo 7, versículo 14, la palabra agonía que aparece ahí es la misma que se traduce aquí como paciencia? En otras palabras, sí, se sufrirá, sí, nos dolerá, pero hay que correr con la disposición al sufrimiento que es implícito en la carrera. ¿Sabes que cuando una persona va corriendo, y no sé si te ha pasado, y si has intentado correr más de 1 kilómetro alguna vez, o mucho más, 3, 4 kilómetros, sobre todo los que van corriendo los 42 kilómetros el maratón, nos dicen que en cierta etapa, después de 10 kilómetros, el dolor empieza a ser intenso y que naturalmente
tienen la tentación de ya dejar, pero ya después por la misma técnica y práctica es como seguir por inercia, pero ignorando el dolor que sí sienten en los pies y sí sienten en las piernas y lo sienten todo el recorrido. No es que ellos no sientan dolor, es que ya están muy capacitados y van corriendo y ya no sienten dolor. Lo sienten. Pero la resistencia es esa paciencia que les permite decir, ¿sabes qué? No importa que sufra, yo seguiré corriendo. Seguiré dando los pasos, seguiré dando las zancadas, porque mi meta es llegar 42 kilómetros de distancia, 42 kilómetros y medio, y cruzar la meta. Eso es lo que quiero hacer. La pregunta es, ¿nosotros queremos llegar a correr con ese tipo de paciencia, estar dispuestos a sufrir? ¿Sabes, hermano? En México un hermano me preguntaba, hermano, hace años me entregué al Señor y le he procurado servir con todo lo que he podido. Pero todos esos años ha sido de sufrimiento, en sufrimiento, en sufrimiento, en sufrimiento. Todos estos años. Sufrir y sufrir y sufrir. Ya estoy cansado, me decía él. ¿Qué hago? Me decía. Es difícil aconsejar a alguien así. Pero Dios me recordó esto. Y yo le dije, hermano, el problema no es que los problemas cesen. Porque es más, puede ser que no se acaben los problemas en tu vida. La pregunta no es ¿cuándo van a acabar los problemas? Le dije. La pregunta es, ¿vas a seguir sirviendo al Señor aunque sigas sufriendo? Esa es la pregunta. Y la respuesta tú solo la tienes porque hay que correr con paciencia, con resistencia, con disposición al dolor, porque el esfuerzo que es exigente y es agotador te producirá dolor. Y la pregunta es si tú estás dispuesto a ser paciente, porque para correr esta carrera se requiere fe, se requiere paciencia, pero se requiere también determinación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra meta no es vencer a otras personas. Nuestra meta es agradarle a Él. Nuestra meta no es ser mejor que otros creyentes. Nuestra meta es confiar en nuestro Señor y buscar que Él nos moldee a su imagen. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que preguntarnos, ya sé todo lo que ofrece una carrera, ya sé que se requiere vivir bajo o correr según las reglas, pero la pregunta es, ¿le crees al Señor? ¿Crees que es la mejor manera de vivir la vida que Él nos ofrece? ¿Estás dispuesto a sufrir mientras vas corriendo? Y aún, ¿quieres agradarle a Él por encima de todas las cosas? Cuando hablamos de puestos los ojos en Jesús, hermanos, es que lo que más nos debe preocupar es lo que Él ve de nuestras vidas. No lo que la gente está viendo, lo que Él ve. A Él es a quien rendiremos cuentas. Él es quien dará los premios. Él es quien dará las recompensas. Y la pregunta es, ¿estamos dejando que Él nos perfeccione durante este proceso largo que durará el resto de nuestras vidas? En conclusión, podemos alcanzar buen testimonio. Y eso solamente se hace mediante la fe. Que le creamos a Dios. Que no creamos en una silla, que no creamos en nuestra capacidad. Créele a Dios. De la misma manera que creyeron Abraham, Moisés, Gedeón, Barak, de la misma forma que ellos creyeron, tú y yo podemos creerle al Señor y lograr terminar la carrera. Pero para llegar, se corre con fe, se corre con paciencia, se corre con determinación, porque lo que Dios quiere no son tus talentos, es tu compromiso de serle fiel. Dice la Escritura, hermanos, que Él está buscando administradores, pero se requiere que sus servidores, sus mayordomos, cada uno sea hallado fiel. Y qué interesante cuando ves ese término en la Biblia, fiel quiere decir no solamente que tengas fidelidad, sino que le creas también. Se utiliza de las dos formas. ¿Le creemos a Dios? Nosotros también podemos correr con paciencia una carrera que ya corrieron otros. Y ellos son testimonios testimonios con el Señor de que se puede vivir y correr, pero se corre por la fe, se corre con paciencia y se corre con la determinación de querer agradar a Dios. Nosotros decidimos qué queremos hacer. Vamos, les invito a que se pongan de pie, hermano.